Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante de las ciencias sociales. Muy bien, vamos a empezar escribiendo la fecha del día de hoy. Today is Wednesday. Repeat, Wednesday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. Repeat, April. Okay, what is the number? Very good. The number is 22. Repeat, 22. And what is the year? Excellent. The year is 2020 or 2020. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de las ciudades y las viviendas del pasado, pero no a nivel nacional, sino en el territorio quindiano. Muy bien, la clase pasada hicimos un viaje, bien, en el cual entramos a una cueva y observamos unos pictogramas. Allí pudimos determinar cómo se establecía antiguamente las civilizaciones teniendo en cuenta el entorno o los pueblos indígenas. Muy bien, entonces habíamos hablado de cómo fue el proceso o a qué se dedicaban y recordemos que habíamos dicho que una de las actividades que desarrollaban los antiguos indígenas eran la agricultura. Muy bien, después de este proceso dijimos que hubo una evolución en el cual llegaron los españoles al territorio colombiano y allí viene un proceso de colonización, es decir, se empezaron a establecer familias entre los españoles y los antiguos pueblos indígenas. Y allí surge un proceso de mestizaje que dio como origen a la fundación de los primeros pueblos en todo el territorio colombiano. Listo. Después de este proceso de colonialismo, dijimos que se establecieron esos primeros pueblos que se caracterizaban por tener una plaza principal y una iglesia. Y esas pequeñas calles estaban construidas en tierra, es decir, se mantenían en tierra. Estos primeros pueblos también tenían muy pocos lugares, es decir, encontrábamos algunas tiendas, algunos bares, pero en comparación con las ciudades actuales eran muy reducidos. Y también hablamos de la época actual, es decir, cómo están transformadas las ciudades actualmente y habíamos hablado acerca de que todas las calles están pavimentadas, que se tienen grandes edificios y muchísimos lugares. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo se dio todo ese proceso de la ciudad actual, analizando ciudades antiguas y pueblos antiguos para poder establecer cómo se dio ese proceso de ciudad actual en el departamento del Quindío. Muy bien, entonces iniciamos contando que hace muchísimo tiempo, nos vamos a devolver en el tiempo, encontramos dos poblaciones indígenas muy importantes. El primero de ellos fue los quimbayas y los segundos los pijaos. Muy bien, recordemos que en el departamento del Quindío existen ¿cuántos municipios? Muy bien, 12 municipios, de los cuales los quimbayas y los pijaos habitaron en dos territorios que actualmente conocemos como el municipio de Quimbaya y el municipio de Pijao. Resulta que estos municipios tienen ese nombre en honor a esos antiguos pueblos indígenas que habitaron en el territorio. Entonces, en el departamento del Quindío solamente estaba poblado por los quimbayas y al sur por los pijaos. De resto, todos los otros municipios estaban deshabitados. Entonces, estos pueblos indígenas se caracterizaban por ser unos guerreros fuertes. Bien, entonces ellos eran fuertes guerreros y también eran muy territoriales. Entonces ellos hacían respetar su territorio de posibles invasores. Entonces el demás territorio, los demás municipios, ellos lo recorrían para poder establecer alguna casa o alguna vegetación para poder alimentarse. Entonces a esto se dedicaban estos primeros pueblos indígenas en el departamento del Quindío. Bien, después de todo ese proceso,
como lo pueden observar en la imagen, los pueblos indígenas en el departamento del Quindío, es decir, los pijaos y los quimayas, no tuvieron un gran esplendor, es decir, no desarrollaron grandes ciudades en comparación con otros pueblos indígenas. Como tal, se establecieron en pequeñas chozas y se situaban a lo largo de los ríos, a las orillitas de los ríos, para poder hacer actividades de pesca. Muy bien, vamos a ver cómo eran esas casitas de los quimbayas y los pijaos. Entonces, como ya lo habíamos manifestado, esas casitas eran en chozas, eran chocitas que estaban transformadas o construidas a partir de algunas ramitas que encontraban en su entorno, y en algunas ocasiones el techo estaba constituido en paja. Bien, después de ese proceso de pueblo indígena viene la etapa del colonialismo. Recordemos que en esta etapa es cuando en Colombia llegan todos los pueblos españoles y empiezan a hacer un mestizaje, es decir, una mezcla entre españoles y los pueblos indígenas, y fueron surgiendo nuevos habitantes que se fueron expandiendo por todo el territorio colombiano. Es así como esas primeras poblaciones se fueron estableciendo en el departamento del Quindío. Entonces, ya a partir de allí empiezan a fundar nuevos municipios, que en su momento no eran municipios sino pequeños caseríos. Entonces llegaron primeramente a Salento. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se dio ese proceso de colonialismo. En Salento, entonces aquí se empezaron a establecer los primeros pueblos del Quindío, y por eso se dice que Salento es el padre de los municipios del departamento del Quindío, ya que fue allí donde se dio origen a estos primeros pueblos y civilizaciones coloniales. Muy bien, entonces también se fueron estableciendo otros pequeños caseríos en diferentes regiones, como lo era Armenia, Calarcá, Pijao, y allí el concepto del pueblo era que se tenía unas calles principales, ya que la mayoría de la gente vivía en el campo. Entonces, una serie de calles constituida por una plaza principal y la iglesia. Lo que hacían las personas en esta época era ir al pueblo para poder conseguir e intercambiar relaciones con otros habitantes, y se devolvían otra vez para sus fincas. Aquí tenemos una imagen de cómo fue todo ese proceso de colonialismo. Y aquí tenemos una imagen de la típica casa colonial, y estas aún se encuentran como patrimonio cultural del departamento del Quindío en algunas regiones o municipios, como lo es en Salento, Calarcá. Todavía se conservan algunas casas coloniales, y esas casas coloniales se caracterizaban por ser grandes y muy espaciosas, tenían chambranas y en la mayoría estaban construidas por bareque, y los pisos eran de madera. Muy bien, chicos, entonces después de esa época del colonialismo y con el paso del tiempo entra una etapa de modernización en todo el territorio colombiano. Es decir, empiezan a surgir empresas, edificios, nuevos trabajos, y es así como se constituyen las ciudades actuales. Resulta que aquí tenemos una imagen de una ciudad actual solamente para hacer la colación, en el cual se tienen en cuenta todos los edificios, las calles están completamente pavimentadas, se encuentran muchísimos lugares, se encuentran hospitales, iglesias, se encuentran parques, de todo tipo de lugares encontramos en las ciudades, y podemos notar que son muy extensas. Entonces, en el departamento del Quindío, después de esa época colonial, se empiezan a desarrollar este nuevo concepto de ciudad, y encontramos que cuando Armenia se establece como la capital del departamento del Quindío, es la que más avance se encuentra en comparación con los otros municipios del Quindío. Entonces, en el municipio de Armenia encontramos un gran avance en el nivel de ciudad. Entonces encontramos casi todas sus callecitas pavimentadas, encontramos gran estructuras de edificios, encontramos la mayor concentración de personas
viviendo en la parte urbana y también encontramos de todo tipo de medios de transporte. Entonces, es así como se dio ese proceso de las antiguas civilizaciones indígenas hasta el proceso como lo conocemos hoy de ciudad actual. Entonces, ahorita yo tengo un cuadro comparativo en el cual vamos a hacer una comparación acerca de estos pueblos indígenas, pueblos coloniales y la ciudad como la conocemos actualmente. Resulta que los pueblos indígenas anteriormente se dedicaban a la agricultura y a la orfebrería. Entonces, ¿qué es la agricultura? Recordémoslo bien, la agricultura es el arte de cultivar, es decir, de recoger ciertos elementos de la tierra. Bien, esas son las frutas o las verduras. Entonces, aquí tenemos la imagen de la agricultura. Bien, y la orfebrería era todo ese tipo de artesanías que se hacían con oro. En la actualidad, los quimbayas nos dejaron un gran legado y por eso hay un museo en el departamento del Quindío que se llama el Museo de Quimbaya, en donde se tienen ciertos accesorios o ciertos elementos de oro que fueron construidos por esos indígenas. Bueno, otra característica de los pueblos indígenas era que se encontraban o sus poblaciones se hacían en laderas de montañas. Las laderas de las montañas son las partecitas en la cual se establece una línea, es decir, el ladito de la montaña, por eso se llama ladera, porque viene de lado, es decir, se hacían a un lado de las montañas. Entonces, todas estas tribus indígenas del Quindío, eran los quimbayas y los pijaos, se establecían al ladito de las montañas. Muy bien, vamos con el tipo de vivienda y recordemos que los indígenas tenían una vivienda que se les llamaba choza y esas chocitas estaban fabricadas por ramitas que encontraban de diferentes árboles y que cubrían muchas veces con paja. Muy bien. Tenemos en otra característica de estos pueblos indígenas, y ya lo habíamos mencionado, que los quimbayas y los pijaos tenían un poco de desarrollo en comparación con otras tribus indígenas de su alrededor, pero se puede establecer que algunas de ellas tenían su distribución de poblaciones en todo el lugar, es decir, en todo el municipio de lo que actualmente es Quimbaya y Pijao, encontramos que ellos tenían construidas sus casitas y algunas veces hacían pequeños monumentos en honor a lo que es un templo, pero como tal no tenían templos establecidos. Bien, vamos con la siguiente imagen. Algo muy importante que desarrollaron estos pueblos indígenas era que tenían puentecitos de madera en lo cual podían recorrer ciertos lugares en donde habían ríos. Entonces ellos construyeron ciertos canales o ciertos puentes en los cuales podían cruzar de un lado a otro y estos fueron encontrados por los españoles que vinieron en esas primeras expediciones al departamento del Quindío. Muy bien, y finalizamos diciendo que en estas antiguas tribus indígenas del departamento del Quindío tenían un sistema político basado en el caciquismo. Recordemos que en la actualidad la persona que nos gobierna la llamamos presidente. En esa época la persona que llamamos, se llamaban en los antiguos indígenas, lo mencionaban como cacique. Entonces, este era el gobernante de esos pueblos indígenas. Muy bien, ahora vamos con la época del colonialismo, cuando los españoles hicieron esa mezcla, llegaron a América y posteriormente se fueron expandiendo por varias partes, llegan a Colombia y después de Colombia llegan al departamento del Quindío esos primeros asentamientos. Entonces aquí tenemos la llegada de los españoles a América. Muy bien, como ya lo había contado, ellos llegan a Colombia y posteriormente llegan al departamento del Quindío y el primer municipio donde llegan es a Salento. Allí se empiezan a construir las primeras ciudades, pero no ciudades desarrolladas, sino los primeros
pueblos. Muy bien, resulta que en esta época colonial, al igual que en los pueblos indígenas, se dedicaban a la agricultura, pero fueron dejando un lado la orfebrería porque solamente los indígenas hacían ese tratamiento con el oro, y lo que hicieron fue pasar a un segundo plano en el cual fueron desarrollando algunas artesanías. Entonces, algo muy característico de la época colonial, es decir, cuando se establecieron estos primeros pueblos en el departamento del Quindío, es que se desarrollaban diferentes artesanías. Muy bien, vamos con el proceso del mestizaje, que como yo ya lo había mencionado, aquí tenemos a un español que organizó su vida con una indígena y formaron un proceso de mezcla de razas que dieron origen a toda la población quindiana. Muy bien, eso pasó a nivel de Colombia y posteriormente se extendió a nivel del departamento del Quindío. Vamos pegando nuestras imágenes. Muy bien, y aquí tenemos una casita que ya la vimos, que ¿cómo se llama la casita? Muy bien, una casa colonial que se caracterizaban por ser muy espaciosas, porque tenían su chambrana, porque estaban construidas en bareque y además porque su piso estaba construido por madera. Muy bien, recordemos que algunas casas coloniales hoy en día se conservan, es decir, no se dejan demoler, ya que son un patrimonio del Quindío y la mayoría las encontramos en Salento y en Calarcá. Muy bien, vamos con los primeros lugares que se desarrollaron en estos pueblos coloniales. Recordemos que nace de Salento y se empiezan a surgir por los demás municipios, que en su momento no se llamaban municipios sino pueblos. Entonces los pueblos se caracterizaban por tener esa iglesia en todo el centro de la ciudad y por tener una plaza principal. Muy bien, algo también muy importante que resaltar de toda esta época colonial era que el piso no estaba pavimentado, es decir, todo ese piso era de tierra. Ahorita vamos con la siguiente etapa en el cual se viene todo ese proceso de modernización hasta llegar a la actualidad. Algo muy importante que destacar en esta época colonial era que los medios de transporte por lo general se llevaban a caballo. Muy bien, era el caballo el responsable de llevar toda esa época de los transportes en la época colonial. Muy bien, y lo llevaba a través de carrozas. Y vamos con esta última etapa, que es la época de la monarquía, ya que si aquí era el cacique el que gobernaba, en esta época la persona que gobernaba era el rey y la reina. Muy bien, entonces a nivel del departamento del Quindío no hubieron reyes, solamente que desde España se establecía el rey y de allí se impartían las órdenes para todos los municipios y departamentos de Colombia, así como lo era el Quindío. Bueno, ya como lo había manifestado, vamos con la actualidad. Entonces, en la actualidad ya encontramos en primer lugar variedad de empleos, es decir, ya no solamente nos dedicamos a la agricultura, la orfebrería y también a la agricultura, el comercio y aparte de eso las artesanías, sino que hoy en día en nuestros municipios de la actualidad encontramos diversidad de empleos, algunos que nos prestan servicios y a otros que tienen que ver con la elaboración de productos. Es importante destacar que hoy en día todavía se mantiene la agricultura en algunos municipios, es decir, en algunas partes de los municipios del Quindío, puede ser en Buenavista, Pijado, todavía se tienen ciertas veredas en donde se practica el arte de la agricultura, pero como tal, en las ciudades o en los municipios más desarrollados como Armenia, Calarcá y Circasia, encontramos nuevos empleos, como ya lo había dicho, lo puede ser el policía, los médicos, todo eso relacionado con la prestación de servicios y la elaboración de productos. Entonces ya empezamos con la primera comparación. Muy bien, hoy en día la mayoría de casas
y me atrevería a decir casi todas las casas, están construidas por ladrillo y cemento. Muy bien, entonces casi todas las casitas que observamos a nuestro alrededor están construidas en cemento y ladrillo. Recordemos que los pueblos indígenas lo hacían con ramitas, así como lo podemos ver aquí, y esas casitas se llamaban chozas. Posteriormente vienen las casitas coloniales, que eran muy espaciosas y que tenían una característica, que estaban construidas por bareque y su piso era de madera. En cambio, en la actualidad encontramos que las casas están construidas por cemento y ladrillo. Ya dejamos detrás la madera y los palitos. Muy bien, vamos con la siguiente imagen, y esta se refiere a cómo está el piso en la actualidad. Resulta que el piso está completamente, todas esas calles están pavimentadas en comparación con las callecitas que se fueron estableciendo en estos pueblos indígenas, es decir, en los quimbayas y los pijaos, que estaban cubiertas de vegetación. Después del proceso de colonialismo llegan los españoles, se fundan esos primeros pueblos y esas calles estaban construidas en tierra. Muy bien, y después del proceso de modernización y con el paso de los años, todas las calles del sector urbano, es decir, como Armenia, Calarcá, Circasia, están construidas en pavimento. Muy bien, aquí encontramos una muy importante comparación. Ahorita vamos a hablar de la diversidad cultural. Resulta que en la actualidad, en la ciudad, en los municipios de Armenia, todas las personas se encuentran concentradas más en la parte urbana y dejamos detrás el campo. Entonces, anteriormente los indígenas vivían al ladito de las montañas, es decir, rodeados de la vegetación. En la época colonial, la mayor parte de la población quindiana vivían en las veredas, en las finquitas. Muy bien. Y en la actualidad, ya casi todas las personas viven dentro de los municipios, es decir, dentro de la zona urbana, y ya son muy pocas las personas que viven en el campo. Muy bien, vamos a hablar ahorita de todos los lugares que constituyen a la actualidad a nuestra ciudad actual, y encontramos muchísimos lugares como lo son los centros comerciales, los hospitales. También encontramos lugares en donde podemos comprar muchos elementos como lo son los supermercados y los almacenes, y todos estos lugares fueron surgiendo en esta época colonial, pero recordemos que eran lugares muy reducidos y lugares que hoy en día se fueron expandiendo. Y vamos con el último elemento, y es la democracia. Resulta que a partir de todo este proceso viene la democracia, en donde nuestro gobernante o la persona que dirige todo el departamento del Quindío lo llamamos gobernador, y ya somos nosotros los que elegimos votar por esta persona para que gobierne todos los municipios del departamento del Quindío. Ahí podemos notar cómo cambia la historia, cómo cambian las ciudades y las viviendas. Muy bien, vamos con el segundo momento de explicación.